Buenos días. En el último año, cuando parecía que lo peor de la crisis económica que estalló en 2008 estaba quedando atrás, una nueva crisis, la pandemia de la COVID-19, ha puesto de manifiesto cuánto nuestra sociedad ha subestimado la importancia de la investigación en biomedicina y sobreestimado las finanzas, y lo vulnerables que ha hecho esta actitud a nuestras economías ante las pandemias. Si el centro de la crisis de 2008 se situó en los distritos financieros de los países, el colapso de los sistemas sanitarios son el epicentro de la crisis de COVID-19. La crisis de la COVID ofrece una oportunidad para repensar el modelo económico y financiero actual y apoyarse decididamente en el conocimiento, la investigación y los investigadores. En la Fundación de Ciencias de la Salud hemos pensado que un buen paso en esa dirección es que la sociedad conozca a la nueva generación de líderes científicos de nuestro país, líderes cuyo trabajo se compendia en el amplio ámbito de la investigación biomédica, son bien conocidos en su área, pero en general mucho más desconocidos por la sociedad. Para la entrevista de hoy nos encontramos en la sede de la Diputación Foral de Guipúzcoa, en la denominada Sala Urquijo, una preciosa biblioteca. Este palacio de la Diputación está inspirado en la Ópera Garnier de París y es uno de los edificios, sobre todo su interior, más singulares y llamativos, en mi opinión, de San Sebastián. En particular, a mí me llama mucho la atención una serie de vidrieras que hicieron los hermanos Maumegean, que recomiendo a todo el que tenga oportunidad que las visite. Nuestra entrevistada hoy es Aichiber López Kortajarena, que nació en Bilbao en 1974, es investigador principal del Centro de Investigación Cooperativa en Biomateriales, conocemos como CIC Biomagune, de la Basque Research and Technology Alliance, en Donostia, Guipúzcoa, y también es Research Professor de Ikerbasque, que es la Fundación Vasca para la Ciencia. Aichiber completó su educación superior en la Universidad del País Vasco con el título de doctor en bioquímica en 2002. Trabajó en la Universidad de Yale entre 2002 y 2009 y en INDEA, en Madrid, en INDEA Nanociencia, entre 2010 y 2015. Desde el año 2016 trabaja en el CIC Biomagune, donde ocupa el cargo de responsable del Grupo de Investigación Biomolecular Nanotechnology y asimismo es vicedirectora de investigación. Buenos días, Aichiber. Buenos días. Gracias por animarte a la entrevista. Gracias a ti por darme esta oportunidad. Entonces, quizá la mejor es empezar por el principio. ¿Recuerdas, Aichiber, las circunstancias que te llevaron a la investigación? Pues un poco, yo creo que he acabado trabajando en investigación de forma un poco circunstancial o, digamos, accidental casi, ¿no? Es verdad que siempre me han gustado las ciencias desde niña, la curiosidad, que yo creo que es algo que también tenemos, ¿no?, todos los científicos, por descubrir cosas, y a partir de ahí, bueno, empecé a estudiar biología, luego bioquímica, y sí que sentí cuando pues, hice mis primeras prácticas de laboratorio que eso realmente me gustaba y me apasionaba, ¿no? Pero en ese momento yo tampoco era consciente de que hacer una carrera científica y hacer una carrera científica en España era una opción real, prácticamente hasta que estaba en los últimos años de mis estudios de bioquímica y tuve la oportunidad de empezar a trabajar en un laboratorio de investigación. Un poco las opciones que he ido eligiendo me han llevado allí, pero sin un planteamiento claro desde el inicio, desde que era niña. ¿Y hubo algún investigador, acontecimiento, trabajo que te impulsase, que te hiciese, que te animase aún más a tomar esa decisión? ¿O? Yo creo que en ese momento lo que más me animó es mi propia pasión por hacerlo, ¿no? Y lo que disfrutaba cuando empecé a trabajar, incluso eso, cuando estaba estudiando a tiempo parcial, ¿no?, como alumno interno en un laboratorio de investigación. El día a día, el hacer experimentos, el descubrir cosas, igual la influencia de otros investigadores y del desarrollo de la ciencia en general,
pues me vino un poco más a posteriori, cuando empiezas a entender un poco la relevancia de las diferentes avances, ¿no?, en investigación. Cuando hacías la tesis doctoral identificaste el receptor de una toxina patogénica y sintetizaste un péptido que inhibía su toxicidad. ¿Dirías que estos primeros trabajos forjaron tu interés ya en el estudio de las proteínas y cómo estos estudios pueden llevar a terapias? Yo creo que sí, que es un buen ejemplo. El trabajo de investigación de mi tesis doctoral, ¿no?, en el Departamento de Bioquímica de la Universidad del País Vasco, era un trabajo con un cariz muy fundamental, de ciencia fundamental, pero a la vez estudiando esa proteína, estudiando mecanismos fundamentales de acción, pudimos dar con, por ejemplo, ese péptido inhibidor, ¿no? Y yo creo que también pone un poco de relevancia como la importancia de la ciencia fundamental para luego saltar a aplicaciones que vienen un poco de ese conocimiento sólido que tienes de los mecanismos de actuación en los sistemas biológicos. Unos años más tarde, ya cuando estabas en Yale como investigadora postdoc, empezaste a trabajar en el diseño racional de proteínas para darles un nuevo potencial como herramientas también terapéuticas. Diseñar la función de una proteína a partir de su secuencia de aminoácidos a mí me parece un gran reto. Uno puede decir que la naturaleza lo hace, pero no es inteligente. Y tú, desde mi punto de vista, es un gran reto intelectual. ¿Cómo llegaste o si nos puedes contar un poco? Pues yo creo que sí, que hoy en día todavía sigue siendo, yo creo, un gran reto científico en el campo de la bioquímica, digamos, ¿no? Y de hecho mi interés por el diseño de proteínas viene también de mis trabajos en la tesis doctoral, ¿no? Por ejemplo, pues nosotros hicimos unos estudios donde pues una mutación puntual en una proteína muy grande que tiene más de 1000 aminoácidos, ¿no?, que son los componentes de la proteína, un cambio en uno de esos 1000 destruía completamente la función, ¿no? Y a mí siempre me ha intrigado mucho, ¿no?, cómo no entendemos y cómo esas cosas ocurren en la naturaleza y cómo las secuencias de esas proteínas, ¿no?, secuencias lineales, que son variaciones de esos componentes, te van a definir perfectamente una estructura y una función. Cómo la naturaleza, como tú bien has dicho, ¿no?, lo hace, pero de forma no inteligente, y cómo nosotros prácticamente, incluso viendo las proteínas, viendo las secuencias, las estructuras que codifican, no somos capaces de entender ese código, y hoy en día todavía no somos capaces de hacer esto de manera racional e inteligente, ¿no? Entonces me parecía, todavía me sigue, ¿no?, pues un poco el reto que me apasiona y que un poco me ha movido en mi investigación, y por lo que de hecho cuando fui a Estados Unidos pues busqué un grupo de investigación que fuera puntero en ese campo, en la química de proteínas y en el diseño de proteínas. Y más adelante elegiste la nanotecnología biomolecular como tu área de crecimiento profesional, que en el fondo es un cambio, es un paso de la bioquímica más tradicional a la nanotecnología que estaba irrumpiendo. Cuéntanos algo. Un poco también, bueno, circunstancial o no, ¿no?, que a veces pues puedes pensar, ¿no?, que los pasos que vamos dando en la carrera son circunstanciales, pero bueno, yo creo que también cada uno vamos buscando, ¿no?, nuestro espacio, movidos un poco por los intereses. Yo en este momento eso ya había consolidado pues un poco mis conocimientos en ingeniería de proteínas, en ese campo que viene muy de la biología estructural, de la biofísica fundamental, y como bien dices, la nanotecnología era un campo que estaba irrumpiendo. En ese momento yo empecé a buscar un poco posiciones para lanzar mis líneas de investigación independiente, y a la vez te planteas con tu conocimiento y donde estás ahora, dónde está la frontera de conocimiento, qué puedes aportar nuevo, más allá de las investigaciones que has estado llevando a cabo, ¿no?, hasta el momento. Y en ese momento
sí que tuve varias entrevistas en centros donde las temáticas eran también centros de investigación más multidisciplinares, donde empiezan a combinar, ¿no?, diferentes áreas del conocimiento con ese foco en nanotecnología, y ahí yo planteé qué puedo aportar, ¿no?, desde mi conocimiento a este nuevo campo que está emergiendo, y yo creo que se puede aportar mucho, ¿no?, porque al final si hacemos una ingeniería racional de esas biomoléculas, que al final son moléculas en nanoescala, podemos empezar a generar herramientas muy útiles, ¿no?, tanto para terapia como para diagnóstico. Entonces, ese fue un poco el planteamiento y el reto, y yo creo que también por lo que conseguimos plantear una línea de investigación un poco única que hemos ido en el grupo desarrollando y creciendo sobre esto. ¿Qué importancia tienen tus maestros en esta evolución, en este cambio definitivo, no sé si definitivo, pero para establecerte como una investigadora independiente? Pues yo creo que mucha, porque las trayectorias, yo creo que de cada investigador, eso dependen un poco de circunstancias, de su evolución, pero yo creo que depende mucho de lo que vas aprendiendo, ¿no?, de lo que vas sumando a lo largo de tu trayectoria, y evidentemente hay pues tus maestros científicos tienen mucho que decir, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, en mi caso, que hice la tesis doctoral pues en un grupo de biomembranas con un foco muy fuerte en biofísica, ¿no?, con el profesor Félix María Goñi y la doctora Elena Ostolaza, ahí nosotros siempre nos hacíamos esto que a mí me gusta mucho, que solía decir Félix, ¿no?, somos biofísicos, tenemos que ser cuantitativos, tenemos que abordar los problemas biológicos con una perspectiva cuantitativa. Esto es algo que, por ejemplo, yo llevo conmigo siempre, del siguiente paso, ¿no?, de la profesora Lynn Regan, el diseño de proteínas, ese fuerte componente de entender la química de las proteínas, de una visión muy estructural, también la llevo conmigo, y yo creo que he podido llevar esos componentes pues a un campo nuevo donde otra gente viene con otras aproximaciones, igual menos biofísicas, menos cuantitativas, menos estructurales, vienen más de otro campo de materiales, y yo creo que ahí también nos hace ser un poco diferentes a la hora de que aproximamos estos problemas de bio-nanotecnología. Para muchos investigar consiste también en forjarse una identidad. Hay que ser muy ambicioso para forjarse esa identidad en tu experiencia, en tu época. Ya, es verdad que, bueno, para ser investigador o para generar, ¿no?, un poco tu identidad o tu marca, ¿no?, tu reconocimiento, pues tienes que generar esa identidad. Se puede ser investigador, yo entiendo, de otras formas, y otras formas igual más cooperativas y menos individualistas, pero es verdad que hoy en día un poco el entorno científico es un poco así, ¿no? Tú generas un poco una línea que se asocia a tu persona y a la investigación que has llevado a cabo. Hay que ser ambicioso, yo creo que hay que ser constante, y te tiene que gustar mucho lo que haces. Yo creo que, por ejemplo, yo personalmente no me considero ambicioso. Es verdad que ahora, hoy en día, no tenemos esta implicación un poco negativa, ¿no?, en esa palabra de ambición, ¿no?, que es un poco pues conseguir cosas, ¿no?, y por conseguirlas. Es verdad que hay un punto bueno, ¿no?, en esa palabra, pero yo creo que muchos científicos no pensamos, cuando estamos desarrollando nuestra carrera, dónde nos va a llevar, si esto sale bien. Simplemente queremos hacerlo bien, queremos descubrir, queremos ir más allá, queremos aportar algo nuevo, y luego igual ese reconocimiento, esa marca te viene a posteriori, ¿no? Vale. Pero no creo que a muchos de nosotros no nos mueve igual la ambición, nos mueven otras motivaciones. Ambición en el conocimiento, en generar conocimiento y no en la recompensa inmediata. Pero es verdad que igual en ese sentido de ambición, de reconocimiento, sí que lo tenemos, como nunca te es suficiente, ¿no? Quieres saber, quieres conocer, quieres entender otra cosa nueva. Ahí igual sí que somos extremadamente ambiciosos. ¿Y podrías resumirme un poco tu trabajo desde 2016, cuando te incorporas a Biomagune, de manera que puedan todos enterarse? Cuando vamos a intentarlo, ¿no? Explicar un poco de forma relativamente sencilla, ¿no?, que esto también es un arte que los científicos nos tenemos que acostumbrar a hacerlo. Cuando me incorporo a Biomagune,
eso, traigo una trayectoria de haber estudiado mucho esas biomoléculas, ¿no?, que a mí me apasionan, que son las proteínas, que son las moléculas que en las células son las moléculas que hacen todo, ¿no?, tienen esa capacidad de hacer muchas funciones, y lo que nosotros intentamos abordar es, podemos hacer en el laboratorio, modificar esas proteínas un poco a la carta, un poco como queramos, para generar herramientas, y sí que al integrarme en Biomagune y pues con el alto componente que tiene, ¿no?, de un centro más biomédico que en el centro que estaba anteriormente, he intentado focalizar mucho más la investigación hacia aplicaciones biomédicas y también aprovechando el entorno, aprovechando las colaboraciones y los recursos, ¿no?, que tiene el centro. Entonces, lo que estamos haciendo es generar herramientas basadas en proteínas, pero a la vez mezclando con componentes de esa otra área de investigación que es la nanotecnología. Las proteínas nos darían unos componentes biofuncionales, la nanotecnología nos aporta otras muchas propiedades, por ejemplo, propiedades de luminiscencia, magnéticas. Podemos dotar a esas nuevas moléculas que no existen en la naturaleza, en ese contexto, de múltiples funcionalidades para llevarlas a herramientas novedosas y muy útiles en terapia y diagnóstico. Y, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no?, pues tenemos una molécula que hemos diseñado que es un inhibidor de otra proteína que al inhibirla bloqueamos una patología, como puede ser, por ejemplo, una fibrosis. Tenemos esa molécula por un lado, a la vez tenemos un componente nanotecnológico que, por ejemplo, nos hace que podamos seguir esa molécula, por ejemplo, en un estudio en animal, y ahí ya tenemos una doble herramienta, tenemos el componente terapéutico, pero tenemos un componente diagnóstico, y así también pues otro tipo de herramientas para diagnóstico de enfermedades y diferentes ámbitos. Sí. Con la aparición de COVID, también tu laboratorio se movió de alguna manera para desarrollar o aplicar estas tecnologías al diagnóstico de COVID o el seguimiento de las personas que habían estado contagiadas. ¿Puedes contarnos brevemente? Sí, esto es otro de los ejemplos, ¿no? Nosotros llevábamos ya tiempo trabajando en esos sistemas que combinan proteínas con, por ejemplo, nanomateriales fluorescentes, para generar nuevas herramientas de diagnóstico, y de hecho ya estábamos trabajando en detección de anticuerpos frente a otro tipo de virus. Por ejemplo, teníamos una prueba de concepto hecha en detección de anticuerpos frente al virus de la hepatitis C. Cuando surge la pandemia vemos que al final nosotros, el fuerte de nuestra investigación es desarrollar herramientas. Intentamos trabajar con conceptos de modularidad para que esas herramientas sean lo más versátiles posibles. Entonces, cuando surge la pandemia y el problema, ¿no?, del virus SARS-CoV-2, pensamos, bueno, pues esta tecnología que ya tenemos desarrollada para detección de anticuerpos puede ser muy útil en este momento para detección de eso, de anticuerpos, controlar la inmunidad, desarrollo de inmunidad a nivel poblacional en este nuevo problema. Entonces cogemos esa tecnología y la empezamos a aplicar en detección de anticuerpos de COVID. Y en esto estamos trabajando, y por lo menos ahora ya sí que tenemos en el laboratorio pues pruebas de concepto de muestras reales de pacientes en los cuales pues podemos discernir con nuestra tecnología en la presencia o no de esos anticuerpos. Cuando te surge una idea, la escribes, la comentas, o sea, la escribes independientemente de lo que estés haciendo, o la comentas o la maduras. Sí, normalmente sí, suelo escribir. Antes tenía igual un cuaderno físico, luego tengo documentos, ¿no?, pues ahora en el iPad, ¿no?, electrónicamente tengo siempre un cuaderno, archivos que llamo ideas, ¿no?, y ahí voy escribiendo. Las escribo y luego intento hacer un ejercicio un poco de autoevaluación yo misma de esa idea, ¿no? Pues una idea que te surge pues tanto de ver una charla, de una conversación con otros científicos, de leer un artículo. Sí que intento autoevaluarla, hacer un poco de búsqueda, ¿no?, de bibliografía. A mí esto me parece muy interesante y muy novedoso, se ha hecho algo al respecto, que hay otros trabajos relacionados, realmente esto puede tener sentido explorarlo,
Y luego, bueno, comentarla con investigadores del grupo. Es verdad que cuando vamos evolucionando en la carrera científica, y es algo que yo sí que noto, ¿no? Pues tenemos un poquito más un aislamiento científico, en el sentido, por ejemplo, yo me acuerdo pues cuando trabajaba como investigadora postdoctoral en la Universidad de Yale, éramos un grupo muy grande con muchos investigadores al mismo nivel, en los cuales nuestro interés científico era muy similar, porque estábamos todos trabajando en el mismo grupo de investigación, y veníamos también de diferentes lugares con trayectorias diferentes, y compartíamos mucho, ¿no? Yo discutía en ese momento, me gustaba mucho, ¿no? Discutir mis ideas con mis compañeros. Es verdad que cuando vas evolucionando, tú al final diriges un grupo de investigación y te quedas un poquito más aislado, ¿no? Yo, compañeros en mi centro, pues trabajan en otras líneas, ¿no? Pero no están tan cercanos a mi campo, y la gente que trabaja conmigo en el grupo, pues igual algunos sí, pero tienen igual, ¿no? menos madurez científica, según, ¿no? Porque tú les estás un poco guiando. Entonces yo sí intento discutir, pero siento que es verdad que según vas creciendo igual estamos un poquito más aislados, ¿no? en ese sentido, sí, para intercambiar ideas. Si son ideas muy multidisciplinares, sí las hablo mucho con gente de otros campos, gente que vienen de campos que no tienen nada que ver con el mío, y esto me ayuda mucho. ¿Y cuánto necesitas distanciarte de un trabajo antes de, si es que necesitas, antes de ponerte a escribirlo o hablar en público de él, o no necesitas distanciarte? Para hablar en público, de hecho, yo siento que las charlas y las ponencias que puedo hacer sobre mi trabajo, que hago con más interés y más entusiasmo, son en las que prácticamente no me distancio nada y son de resultados muy recientes, porque ahí noto que mantengo ese entusiasmo de acabar de haber visto un resultado. Y entonces lo cuento pues, con ese entusiasmo, ese interés de acabamos de ver esto, ¿no? Y hemos probado y sale, ¿no? Y cuando igual han pasado ya unos meses o incluso un año, ¿no? Porque es verdad que a veces pues, una charla científica integra, ¿no? desarrollos que han llevado mucho tiempo. Pues yo ahí, por ejemplo, me resulta un poco al contrario, pierdo un poco el interés, ¿no? Me aburro yo misma porque para mí esto ya no es nuevo. Es muy interesante, lo tengo que comunicar, pero ha perdido ese interés, ¿no? Esa chispa de cuando acabas de ver algo. ¿Y alguna vez tu trabajo ha sufrido un viraje muy rápido, inesperado, debido a resultados o a la competencia? Yo creo que no, yo creo que he ido construyendo, y eso que yo creo que sí que mi investigación está en constante evolución, pero no en virajes bruscos. Es verdad que yo creo que sí que nos metemos a hacer cosas bastante diferentes y vamos saltando y vamos tocando campos muy diversos, ¿no? Como biomedicina, pero también tenemos otros proyectos que van hacia aplicaciones muy tecnológicas, de materiales, de almacenamiento de energía, incluso de iluminación, ¿no? Vamos evolucionando a campos muy diferentes, pero siempre sobre bases sólidas que vamos construyendo sobre lo que ya he hecho anteriormente. Entonces tampoco siento que nunca haya hecho un viraje brusco, siento que estamos en constante evolución. Algunos opinan que no es necesario saber mucho de un área antes de ponerse a trabajar en ella, sino que hay que informarse de dónde está la frontera y saber cuál es el problema de la frontera y entonces lanzarse a la frontera, aunque no tengas el conocimiento histórico que hay detrás. Bueno, yo ahí sí que tengo igual opiniones encontradas, ¿no? Es verdad que ahora en el ámbito científico cada vez más multidisciplinar es muy difícil, ¿no? Saber el histórico de todas las áreas o todos los campos en los que te vas a adentrar y es verdad que esa aproximación de ver dónde está la frontera y de ahí intentar construir, ¿no? y ir más allá puede ser válida. Yo también creo que por lo menos un campo que tú sientas que es más tu campo fuerte, tienes que tener un conocimiento histórico y una perspectiva un poco global para no caer, digamos, en errores o en
no sé, en derivar igual tu investigación en un área que no tiene mucho sentido, ¿no? Yo creo que si por lo menos en un campo tienes que tener esa perspectiva y tienes que tener un dominio histórico de qué se ha hecho, de dónde vienen las cosas y luego poder construir. Sí, tienes que tener, pues eso ha sido la tradición, un campo que consideras tuyo, sí. que te reconocen como tuyo, sí. Aunque hay ahora también otra tendencia a hacer investigaciones que uno no tiene un campo suyo, sino que busca fronteras y abre agujeros en la frontera. Sí, pero para abrir agujeros yo creo que también necesitas traer algo, ¿no? Traer algo bastante sólido para poder llevarlo más allá. La investigación biomédica actual está cada vez siendo más dominada por el Big Data, la inteligencia artificial, de manera que las preguntas empieza a hacer ese análisis matemático de los datos, en donde la ciencia, una manera de verla, es que una persona de repente se da cuenta, relaciona dos cosas que conoce, pero que nunca habían sido relacionadas. Esta otra aproximación es diferente, ¿no? ¿Tienes miedo o piensas que también puede llevar a conclusiones que no están cuando se apoya uno tanto en el Big Data, de conclusiones que no estén tan bien históricamente razonadas o tan sólidas? Bueno, es verdad que es un campo emergente, ¿no? Que parece que puede tener mucho potencial, pero también, ¿no? Igual lo que indicas, ¿no? Que hay que tomar las cosas, los resultados o las conclusiones que hay en ese campo con cierta cautela. Yo quiero creer un poco en la ciencia como la ciencia per se y un poco se pondrá un poco en su sitio, ¿no? Este tipo de aproximaciones, si son válidas, si son robustas, pues en unos años se verá que es así, y si no, un poco el método científico propio descartará, ¿no? Las aproximaciones que no den conclusiones robustas. Es verdad que, por ejemplo, en mi campo de ingeniería de proteínas a nivel computacional, que nosotros no hacemos mucho, somos más experimentales, pero estamos al tanto, ha habido pues un evento un poco disruptivo en esa línea, y ahora a finales de 2020 una empresa, DeepMind, ha desarrollado un algoritmo basado un poco en inteligencia artificial y en deep learning, que, por ejemplo, en las competiciones que hacen los grupos que desarrollan algoritmos para predicción de estructura de proteínas, ha tenido unos resultados espectaculares, muchísimo mejores que los algoritmos en los cuales grupos llevan décadas trabajando y optimizando. Y, por ejemplo, ahí sí se ha visto una cosa un poco disruptiva que viene de ese campo. Cambiando un poco de tema, ¿sientes un cariño especial por alguno de tus trabajos que has publicado? ¿Eres capaz de releer lo que hiciste hace años y no sentir la necesidad de hacer cambios o no los lees? Pues es verdad que normalmente no tendemos mucho, ¿no? a releer, pero a veces circunstancialmente sí lo hago igual de la mano de estudiantes a los cuales les enseño, ¿no? Volvemos igual a trabajos míos previos de hace ya años. Me ha sorprendido gratamente. A veces, cuando igual acabamos un trabajo de investigación, el proceso de escribir, de que lo acepten en una revista, revisarlo, a veces acabamos un poco cansados y aburridos un poco de nuestro propio trabajo, ¿no? Y de darle tantas vueltas. Y cuando ya está publicado, pues un poco sientes una especie de alivio de, bueno, esto ya está. Y entonces luego a veces con el tiempo lo relees y, pues
no sé, qué bien, pues qué bien quedó, que no sé, normalmente he tenido sorpresas gratas, ¿no? Que tienes estos recuerdos de hemos acabado esto, ya pasamos página, pero es verdad que es algo que queda, que está ahí y que es importante y no sé. ¿Y cuándo comprendiste que tu investigación tenía un sello personal, o sea, que ya brillabas con luz propia? ¿O fue progresivo o en algún momento...? Es verdad que esto normalmente tampoco, yo al menos no me hago demasiado autoanálisis, ¿no? De dónde estoy, o cada día es como nuevo, cada día me levanto, me despierto y tengo nuevos retos y siempre me parece, ¿no? Que pocas veces paro y digo dónde estoy, dónde he llegado, qué he conseguido, ¿no? A veces te lo hacen ver, ¿no? Otra gente, yo creo, sí. Y cosas curiosas, bueno, una vez sí me pasó, pues igual una anécdota curiosa que un poco refleja esto, pues hace unos años, no muchos, fui a un tribunal de tesis a la Universidad de Cambridge, además un sitio muy prestigioso, donde era una tesis de un grupo que trabaja en investigaciones relacionadas con nuestro campo de investigación, y ahí vi, por ejemplo, los estudiantes de doctorado, los estudiantes jóvenes, cuando me presentaron, sintieron esta cosa de, ay, tú eres Kortajarena, ¿no? Pues la de los papers, ¿no? Normalmente los artículos científicos, y esto ya a mí me había pasado, ¿no? Cuando era estudiante, tú lees muchas veces, ¿no? Un par de autores que son referencia en tu campo, y entonces pues igual incluso visualizas a esa persona, pero que nunca la has visto físicamente, porque has leído muchos trabajos, y cuando conoces a esa persona es como una revelación, ay, eres tú, y entonces eso lo vi, y ahí sí que me di cuenta, digo, yo estoy ahí, ¿no? De que hay estudiantes que leen nuestros trabajos, que nos tienen un poco como referencia, y cuando te conocen pues se les materializa, ¿no? esa investigadora que han leído, ¿no? Pues igual en ejemplos así, pero si no tampoco suelo de reflexionar. Pero, Viviste años en Estados Unidos, y ¿por qué decidiste volver a España y en particular al País Vasco, a Donostia, a Biomagune, a investigar? Pues un poco por razones, una mezcla, ¿no? Profesionales, pero también personales. Es verdad que en Estados Unidos la investigación es puntera y disfrutaba mucho del trabajo ahí. Es verdad que en un momento pues me planteé, ¿no? Para dar el siguiente paso, para establecerme de forma independiente. Yo sí sentía que donde iba a dar ese paso ya era para un compromiso a largo plazo, y entonces sí que pues sentí acercarme un poco más pues a mi familia y a los orígenes, ¿no? Y por lo menos volver a Europa. En ese momento mi planteamiento era volver a Europa. Y un poco hace 5 años, cuando decidí venir a San Sebastián, la lógica detrás también era un poco similar, a la vez encontrando un sitio donde sí que vi que me ofrecía unas garantías para consolidar, ¿no? Ese momento sí que fue un momento más de consolidar, teníamos un proyecto grande y sí que sentía lo mismo, que quería dar ese siguiente paso en mi carrera en un sitio que me ofreciera garantías para consolidar mi grupo de investigación. Yo creo que Biomagune pues un sitio muy sólido, también el programa, ¿no? Ikerbas de Gobierno Vasco, la apuesta que se está haciendo aquí por la ciencia, y a la vez ese componente de vivir más cerca de mis orígenes, pues que al final, y del mar sobre todo, que para mí es muy importante. Sí, has comentado que tenías un proyecto grande, te refieres al Grand Consolidator del European Research Council. ¿Cómo ha influido este tipo de proyecto en tu trabajo en estos años? Bueno, estos proyectos, ¿no? Que financian ideas y personas con una financiación muy grande, muy difícil de conseguir, ¿no? De otras fuentes de financiación, y a la vez a un medio largo plazo, ¿no? Son proyectos de 5 años, te dan un poco la tranquilidad y el contexto de poder plantear una investigación a más medio largo plazo, a abordar retos científicos más ambiciosos,
con esa tranquilidad de que vas a tener una financiación estable durante ese tiempo para poder abordarlo, ¿no? Y entonces yo creo que eso, sobre todo realizando investigación, ¿no?, en España, por ejemplo, donde otros niveles de financiación no están a ese nivel, yo creo que fue muy importante para poder abordar y para despegar un poco, para poder abordar proyectos con más impacto y a más largo plazo, y ahí consolidar más mi carrera científica. ¿Y cuál es cambiando de nuevo de área, cuál es la mejor preparación, en tu opinión, para alguien que aspira en este momento a ser un investigador en biomedicina? Para una persona joven que aspira, ¿alguna recomendación? Pues más que igual los conocimientos son importantes, pero un poco, bueno, primero tienes que tener, ¿no?, el interés y la pasión por la ciencia. Luego yo creo que ser, ¿no?, el espíritu crítico, el ir más allá, el interconectar ideas, el exponerte, el compartir ¿no?, conversaciones científicas con gente de otros campos, el estar siempre abierto y pendiente a la evolución, a lo que observas. Yo siento que es más la actitud, ¿no?, que puedes tener frente a la investigación, más que formarte en conocimientos concretos, ¿no? Yo creo que al final, pues, investigadores de éxito, yo creo que es un compendio ¿no?, de características o de habilidades, ¿no?, que tienes que ir sumando. Yo lo vería más por ese sentido que una formación, digamos, académica, que evidentemente la necesitas, y mucho estudio, y mucha dedicación y conocimiento. ¿Y qué descubrimientos científicos te gustaría ver en tu vida? Pues a mí, viniendo del campo que vengo, y un poco la pasión que tengo yo de esto de la ingeniería, ¿no?, de proteínas, y lo que me fascina, o sea, a mí me encantaría poder ver que hemos llegado a un nivel de conocimiento en el que podamos diseñar esas moléculas, ¿no?, a la carta, que yo pueda imaginar. Hemos entendido, por ejemplo, el mecanismo de acción de una enfermedad, y sabemos pues que bloqueando, por ejemplo, esta ruta vamos a parar la enfermedad, y entonces que yo pudiera simplemente decir, necesito una proteína que bloquee esto, pero que no afecte a esta otra parte, y que pudiéramos escribir la secuencia que nos va a dar esa estructura y esa función en el ordenador, sin tener que hacer, o sea, sabiendo que eso va a funcionar, o una nueva enzima, o un nuevo anticuerpo, poder llegar a eso, entender ese código, ¿no?, de cómo funciona la naturaleza, pues sería fascinante, porque podríamos abordar un montón de problemas, pero no sé si lo voy a llegar a ver. Bueno, pero sí, lo que te gustaría ver. Sí. Y casi acabando, no hemos hablado de tu interés en provocar el interés en la investigación en los niños, y en particular fomentar la vocación de la investigación en las mujeres, y tampoco de tu interés en los últimos años, de luego, en la divulgación científica, en donde estás teniendo un papel importante. ¿Puedes comentar un poco? Sí, esto también para mí ha sido una evolución. Honestamente, yo antes, cuando igual trabajaba o hacía la tesis, yo tenía mucho esta visión de, a mí me preguntaban algo en mi entorno de amigos o familiar, ¿qué haces? ¿En qué trabajas? Y yo era muy de, no os voy a explicar porque no vais a entender, ¿no? Y esa visión o sea, esa perspectiva que hemos tenido los científicos, yo creo, durante mucho tiempo, de yo estoy en mi laboratorio, hago mis cosas, esto es muy importante, pero me interesa a mí porque es muy complejo, ¿no? Y el autoaislarnos, ¿no?, que igual hemos pecado de esto. Yo ahí sí que he hecho una evolución muy grande, porque sí que, pues, he ido entendiendo lo importante que es no solo hacerlo,
sino transmitirlo, pero no solo transmitirlo a la comunidad científica, sino a toda la sociedad, ¿no? Si luego nos vamos a quejar que no hay financiación, que no se aprecia la ciencia, que no se aprecia a los científicos, que no salimos en los medios, que también ahí tenemos nosotros que jugar un papel, ¿no? Hacer ver lo que hacemos, por qué lo hacemos, lo importante que es y acercarnos nosotros, ¿no? Tanto en divulgación general para la sociedad como, bueno, pues en niños también para motivar esas carreras científicas en niños, especialmente pues en niñas, ¿no? Porque vemos la falta de esas motivaciones y carreras científicas en mujeres, porque también, pues como yo te contaba, ¿no? Para mí lo de acabar en ciencia fue un poco prácticamente accidental. Yo no sabía que esto era una opción y que era una opción real y que es un trabajo tan bonito, ¿no? Y igual circunstancialmente podía no haber acabado haciendo esto, lo cual hubiera sido para mí pues una pena, ¿no? Entonces, poder transmitir esto y poder enseñar, ¿no? A los niños desde que son pequeños que estamos aquí al lado, que somos gente normal y real y que hacemos ciencia y que esto es fascinante y que abre un montón de oportunidades, además laborales muy interesantes también. Entonces yo ahí sí que pues me parece muy importante y me parece muy bonito, también muy gratificador, ¿no? El contacto directo, ¿no? Gratificante con las personas, salir un poco, ¿no? De nuestro entorno tan analítico y tan científico y tener ese contacto, y la gente es muy agradecida cuando les enseñas, ¿no? lo que hacemos y lo aprecian, es muy bonito. O sea, yo creo que es importante, pero también es bonito y es gratificante. Muy bien. Aichiber, para terminar, ¿te gustaría añadir algo a nuestra conversación? No, pues agradecer un poco la oportunidad de compartir esta conversación, agradecer también a la Fundación, ¿no? por darnos voz a los investigadores, que yo creo que es muy importante, ¿no? Que existan estas iniciativas y nada más. Muchas gracias. La entrevista, como digo, se graba en directo, se transmitirá, y el día que se haga se podrá poner cualquiera en contacto con Aichiber, haciendo preguntas por WhatsApp, que serán contestadas pues, en ese momento o más tarde. Y toda la entrevista también quedará luego colgada en la web de la Fundación de Ciencias de la Salud. Mis últimas palabras son, bueno, dar las gracias a Aichiber. Yo creo que yo me lo he pasado muy bien. Y nada, espero que los que la escuchen pues también tengan un buen momento. Muchas gracias.